Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y como siempre empezaremos comentando cómo tenemos el mercado. Os recuerdo también, el que no tenga Exchange para operar, que tenéis un link para abriros una cuenta en Binance con un 20% de descuento en comisiones. Es decir, del 0,10% que cobran os restarán el 20%. Y vamos un poco con lo que ha estado haciendo el mercado, que tiene buena pinta. Ya nos ha dejado... ayer nos dejó mecha por debajo, hoy nos está dejando mecha por debajo. Eso es buena señal, es señal de que está entrando dinero en esa zona. Era la zona, en teoría, la zona de soporte donde hablábamos estos días. Y da la impresión de que, bueno, a pesar de que posiblemente siga habiendo altibajos los próximos días, pues en esta zona puede que encuentre un buen soporte y una zona donde entre dinero. A la mañana ya hablábamos de empezar a comprar, sobre todo de gente que haya vendido una posición amplia de la cartera. Si no has vendido una posición amplia de la cartera, tampoco es que haya mucha prisa. Si tienes solo un 5% vendido, pues no hay problemas. Se puede esperar un poco más por si acaso llega algún día alguna corrección fuerte, pero alguien que haya vendido mucho, pues sí que ya debería tener comprada bastante de esa posición. Es decir, alguien que haya vendido el 100% de Bitcoin en las posiciones que hablábamos de 59.000, 60.000, 61.000, 62.000, pues el que haya vendido por esa zona el 100%, evidentemente en esta zona ya debería haber comprado por lo menos el 80% de la cartera o más, ¿no? Pero bueno, viendo esta recuperación, quiero decir, esta recuperación que ha tenido a la tarde, que ahora lo veremos en un gráfico de horas. ¿Veis? Tenemos cómo está mejorando bastante. Ha roto una línea bajista y a partir de esta hora, de las 5 de la tarde, de esta vela horaria, pues ya la cosa ha mejorado bastante y alguien que haya estado vendido o bajista, pues yo creo que ya ha tenido que recomprar bastante. No quiere decir que nos vayamos a ir seguro para arriba, pero la cosa ha mejorado mucho y el aspecto técnico está empezando a dar buena sensación. A pesar de que haya alguna corrección adicional, que las podría haber, el hecho de que esté rebotando en esa zona habla muy bien de la fortaleza del mercado. Bien, una vez hecha esta introducción, nos vamos a una noticia curiosa. Ya había leído algo sobre esto, pero bueno, vamos a comentarlo un poco ahora. Nos dice que Manu Ginobili se registró en la plataforma Proof of Humanity. El exjugador de básquet de origen argentino se ha registrado en esta plataforma y nos dice que esta plataforma nos dice Proof of Humanity es un proyecto que otorga un token denominado UBI como ingreso básico universal. O sea, que te van dando este token, supongo yo que periódicamente, por eso se llama ingreso básico universal. Y esta plataforma está desarrollada en la blockchain de Ethereum y uno de sus objetivos es vincular identidades humanas verificadas al token UBI. ¿Vale? Uno de los requisitos para formar parte de Proof of Humanity es enviar un vídeo con una dirección de Ethereum como prueba de identidad. Ginobili se grabó probando de esta manera que es un humano real y que no estaba registrado en el sistema. Para que la gente reconozca a las personas que se registran, tiene que haber personas que validen la identidad, ¿no? Y como es un personaje conocido, pues 42 personas validaron la identidad del deportista, y entre ellos el desarrollador del proyecto, Santiago Siri, ¿vale? Y con esto, pues ya, una vez que te validan, que dicen que sí, que eres una persona real, pues empiezas a recibir esos tokens de UBI, ¿no? Lo comento por curiosidad, ¿no? Por si alguien quiere echar una ojeada a esto, ¿no? Bien, vamos a analizar el mercado. Aquí no sé por qué tengo puesta esta moneda. Vamos con Bitcoin, por supuesto. Que ya os digo, pinta mejor. Tampoco es para echar las campanas al vuelo. Pero bueno, está empezando a mejorar. Tenemos ahí dibujada esa línea de tendencia bajista. No parece que de momento hoy la vaya a romper y mañana todavía podría volver otra vez hacia la zona de 49.500 o una cosa así. Pero ya esta zona se está mostrando como una buena zona para entrar. Siempre me guardaría alguna bala, por si acaso caemos hacia la zona de 45.000 todavía, porque todavía existen algunas posibilidades de caer a ese nivel. Pero ya en esta zona, lo que os digo, ya es empezar a acumular. Y zonas de 49.000, 48.800 ya es zona de compra, ¿vale? En teoría. En el gráfico horario, como hemos visto ahora mismo en Binance, vemos cómo está mejorando bastante. Tenemos aquí una línea de tendencia que está rota.
esta de aquí, que ha roto hoy, y a partir de esa ruptura ha venido esta recuperación. Lo que os digo, puede volver a caer y apoyarse en esta línea, puede volver a la zona de 48.000, pero ya nos ha demostrado cierta fortaleza que, aunque tengamos retrocesos adicionales, nos ha dado ya la pista de que aquí ya es una zona interesante, ¿no? Y ya cuando la siguiente vez que caiga, pues no debemos tener tanto miedo a bajadas adicionales. Como mucho, ya os digo, da la impresión de que podría llegar como mucho a 45.000 y desde ahí ya empezar a rebotar. Al final es lo más lógico que respete esos 43.000, que son en teoría un mínimo de no retorno y que no debería perder. Y lo normal es que lo respete, ¿no? A partir de aquí, en cuanto recupere esta línea de tendencia y se ponga por encima, pues la cosa se calmará un poco, el mercado seguramente volverá a caer otra vez a buscar apoyo en estos niveles. No vamos a salir de aquí directos hacia el máximo ni de casualidad. Tendrá alguna recuperación con sus caídas, la bolsa todavía no ha hecho nada, es decir, si el Bitcoin ahora, por ejemplo, imaginaros que recupera en la próxima semana hacia los 54.000 o 55.000, la bolsa en algún momento se va a dar la vuelta, va a volver a caer, el Bitcoin va a volver otra vez a niveles inferiores y no va a salir por los máximos hasta dentro de una buena temporada. Pero sí que es verdad que esta caída que ha tenido, pues ahora mismo seguramente se empiece a recuperar parcialmente, ¿no? Bien, eso respecto a Bitcoin. Las altcoins sí que están bastante perjudicadas, aún así. Ha sido bastante duro, bastante varapalo esta última caída del Bitcoin, sobre todo desde que cayó el día 21 de abril. Todos estos últimos días han sido duros para las altcoins, que han retrocedido con mayor fuerza que el Bitcoin, evidentemente, porque llevaban un año muy alcista. Y bueno, ya sabéis que en mercados bajistas, pues el Bitcoin siempre se comporta mejor que el resto, porque al final es lo más seguro que hay en el mercado. Y las altcoins son lo más especulativo. Muchos proyectos no tienen cabida al final. Hay muchos proyectos que sobran en realidad. Y cuando ha habido un mercado alcista ha subido todo. Y no es normal, ¿no? No es normal porque hay proyectos, ya os digo, que son sobrantes y que no se merecen esas subidas que han tenido, ¿no? Por lo tanto, habrá proyectos que se hundan bastante. Y bueno, los proyectos más interesantes pues se terminarán por recuperar, pero siempre, al final, si el Bitcoin no va bien, el resto van peor. Eso es así. En el mercado de criptomonedas el que manda es el Bitcoin. Bien, OneInch, como veis, ha roto la línea de tendencia y continúa con las caídas. La pinta es de seguir cayendo hacia la zona de 7.200. AAVE tampoco reacciona, está en una zona de soporte en teoría. Debería volver a subir a la zona de 70.000, 72.000, pero le está costando salir de ahí. Cardano también se ha ido un poco para abajo hoy después de haber intentado sobrepasar los 2.340. Todo lo que sea que se acerque a la línea morada por la parte baja pues sería zona de compra. Algorand también cayendo, amenazando con romper el soporte de los 2.188. Ya veis que está recuperando el Bitcoin y sin embargo las altcoins están casi peor, algunas de ellas. En este caso, por ejemplo, Algorand está peor, OneInch está peor, Aave está peor cada mañana, Cardano está peor cada mañana. Es decir, puede llegar un mal momento para las altcoins. Ya veíamos que había mucha euforia y seguramente ahora mismo lo que pasa es lo que ha pasado muchas veces, ¿no? Ha pasado ya tantas ocasiones en el mercado de las criptomonedas que ya es muy repetitivo, pero suele pasar que después de una época de mucha euforia de las altcoins viene una bajada fuerte del mercado en general y cuando se empieza a recuperar el Bitcoin, las altcoins en lugar de recuperarse se van para abajo, más, que es lo que pasó en todo el periodo desde agosto a diciembre del año pasado. Y la gente pues que está en altcoins esperando a que se recuperen, verán que se recupera el Bitcoin, las altcoins no. Les empezará a entrar un poco de ansiedad porque las altcoins seguirán bajando contra el Bitcoin. Hombre, los que se fijen en dólares igual pues no sufren tanto porque claro, en dólares quizás no baje mucho las altcoins porque si sube el Bitcoin al final, aunque en satoshis se mantenga o baje poco, pero en dólares igual todavía recuperan, pero el que vea el mercado realmente irá viendo cómo le disminuyen los satoshis en la cartera rápidamente y seguramente habrá aumento de la dominancia del Bitcoin. Porque, bueno, hemos llegado a un punto también en el que la dominancia está muy baja, teniendo en cuenta que es la moneda líder y donde entra todo el dinero institucional, pues no es normal y seguramente el dinero volverá hacia ahí. Y es lógico pensar además que ocurra así porque normalmente cuando se quedan en manos débiles pilladas en las criptomonedas, en las altcoins,
Lo lógico es que los inversores, los especuladores profesionales sigan vendiendo, sigan vendiendo, sigan vendiendo, porque tienen unos enormes beneficios de todo lo que acumularon entre noviembre y diciembre del año pasado, cuando los precios estaban tirados por los suelos, y les da igual venderlo un poco más barato, o sea, aunque sea un 50% por debajo de los máximos, les da igual, porque ellos tienen unas ganancias desde los mínimos de diciembre enormes, un por 2, un por 3, les da igual que esté un 50% por encima, o sea, por debajo de los máximos para vender, ¿no? Y ellos van a seguir vendiendo. Y al final acabarán cayendo mucho las altcoins, claudicando, los pequeños inversores saldrán con pánico y todo ese dinero que sale de las altcoins seguramente irá al Bitcoin, que recuperará rápidamente dominancia en el mercado, ¿no? Bien, seguimos. Vamos un poco más para abajo. Airswap un 8% de retroceso que se acerca a los 572. Ya veis que van cada vez peor las altcoins a lo largo del día y eso que el Bitcoin ya está en 51.000 prácticamente. Cuando estábamos analizando a la mañana estábamos por debajo del 49.000 y las altcoins no estaban tan mal y sin embargo ahora están empeorando. Y esta es la tónica, creo que van a seguir durante las próximas semanas, incluso algún mes. Así que va a ser un mercado duro para las altcoins. Lo digo porque hay que tener paciencia. Sé que la gente enseguida quiere ganar y en cuanto ven un día que hay un rebote del 10% de la mayoría de las altcoins dirán, oh, ya suben las altcoins. Y querrán meterse rápidamente porque un 10% es goloso y dirán, jo, ¿por qué no hemos aprovechado este 10%? Hay que tener paciencia. Porque si no va a pasar como pasó en septiembre, octubre del año pasado, que la gente se metía alegremente en las altcoins porque había bajado mucho desde el máximo de agosto y resulta que esa bajada que parecía mucho, pues se quedó en unos precios muy altos que han tardado en recuperarse mucho tiempo, ¿no? Porque estuvo todo noviembre y diciembre también bajando y precios que parecían atractivos se quedaron a un por 2 de diferencia del precio de diciembre, ¿no? O sea, bajó muchísimo más. Así que hay que tener mucha paciencia con las altcoins ahora mismo, porque ha pasado un momento de euforia muy crítico, ¿no? Bien, Atom también retrocediendo hacia el soporte, pero no tiene mala pinta, de las que hemos analizado no es la que peor esté. Tenemos aquí una subiendo un 16%, que es Audio. Audio ya llevaba una caída también tremenda. No he indagado mucho en el proyecto, pero me comentaron como que no era un mal proyecto y aún así ya veis que va un 66% de caída desde los máximos. Ahora sí que bueno, parece que esta vez la rebota, cubre un poquito las anteriores, vamos a ver si tiene continuidad, pero para que veáis lo que son las altcoins, ¿no? Un 67% desde los máximos de caída, ¿eh? AVAX también rompiendo los 46.000 y yendo a peor, yendo hacia los 40.000. AXS también a puntito de romper la línea de tendencia alcista y parece que va a romperla. Parece que tiene intención de romperla. Van hacia los hacia los 25.047. Básica tensión toque también caída muy fuerte. El movimiento de ayer fue muy extraño y sin embargo hoy se va para abajo. No sé por qué fue el movimiento de ayer. No lo entiendo mucho. Bitcoin Cash también un 5% de retroceso. Parece que va también en descenso. Si la vela cierra ahí pierde el soporte de los 0,01598 y eso es mala señal para los próximos días. BIM continúa con las caídas. También descenso bastante fuerte. Posibilidad de ir hacia la zona de 169 o menos. Bell un 10% de caída, también mala pinta. Pinta de ir a 5.248. Niveles de los que hemos estado hablando estos días. Binance también retrocediendo un 3%. Hace bastante que no tiene retrocesos Binance y bueno, esto parece que están un poco cansada en esos niveles, ¿no? Bitcoin Cash SV también, pues igual que Bitcoin Cash cayendo también fuerte. Seguimos. CHR un 18% de subida, rebotando hacia la resistencia de los 556. Se desmarca un poco de la situación general. Chiliz 5% de retroceso, a punto de perder los 769 que es soporte. También mal aspecto. Compound una caída también bastante fuerte. Puede ir hacia la zona de los 9.751. Coti 10% de retroceso, no es capaz de ponerse por encima de los 594 y vuelve a retroceder. Seguramente se irá apoyando por encima de esta línea durante los próximos días o semanas.
CTSI también un 5% de retroceso, a puntito de perder el soporte de los 886. Si lo pierde, pues puede haber una caída muy fuerte hacia la zona de 539. DAS un 5% abajo también en nivel de soporte. Si pierde ese nivel de soporte también puede ir bastante mal. Digibyte un 6% de retroceso, también caídas fuertes que le pueden llevar hacia los 165 de nuevo. DIA también cayendo hacia los 566 y tiene pinta de ir incluso hasta los 506. Está empeorando mucho, ya os digo, los gráficos de las altcoin contra Bitcoin, mucho. Me da la impresión que esta recuperación de Bitcoin va a ir con retroceso de las altcoins en Satoshis. Tenemos también caída fuerte de DOT que pierde los 60.533, mal aspecto. Elrond 5% abajo también, mal aspecto con posibilidad de ir a 2.488. Elf, caída del 8% también muy fea, que le puede ir hacia los 607 e incluso perder esos 607. ENJ también acercándose al soporte de 3.791, que puede dar lugar a caídas también fuertes. EOS ya tiene mala pinta desde hace varios días y continuará con el descenso. No hace tanto que advertíamos nosotros de que las altcoins estaban muy caras y muy en FOMO. No hace tanto, ¿eh? Y vamos a ver cómo están dentro de un mes. Ethereum también cayendo, es de las que más caras están, porque es de las que ha subido últimamente bastante, pero ya está amenazando con perder el soporte de los 0,04498. Si pierde ese nivel, pues se encaminará hacia los 0,03980. Fed, una caída del 9% también. Ya veis también que descalabro lleva. Y todavía lo que le puede quedar, ¿eh? Fijaros desde dónde venía. Decíamos, venía desde una zona de 159 hasta 1500. Eso es una locura absoluta. Y tenía que corregir, es que es evidente. Y seguramente se irá todavía hacia la zona de los 480 quizás, ¿eh? Esta zona de por aquí. La locura ha sido máxima. En muchas monedas, no solo en esta, en general. GRT también cayendo bastante para apoyarse en esta línea de momento, pero seguramente hacia los 1826. Lo estoy viendo bastante peor ahora mismo que a la mañana, el caso de las altcoins, ¿eh? ICX también cayendo hacia los 3151, seguramente irá más abajo. IOTA también cayendo un 7,3%, se irá hasta la línea de tendencia seguramente. Iris ya lleva una caída tremenda desde el máximo, fijaros también qué caída lleva. Un 54%. JST también clara ruptura de la línea de tendencia, clara ruptura del soporte de los 225 y seguramente continuación de movimiento hacia los 149, 120. Bastante mal ahora mismo esta moneda. Cava también cayendo, posiblemente se vaya hacia la zona de los 7000 o 6000 y pico. Kyber Network cayendo, aunque no muy fuerte de momento, pero sí que se acerca a los 4485 y de perder ese nivel pues la caída puede ser todavía mucho mayor. Link un 7,5% de retroceso que se puede ir hacia los 59.895. Litecoin cayendo un 3%, no es que sea mucho, pero rompe la línea de tendencia, es mala señal. Mana también cayendo. En cuanto rompa esta línea de tendencia se va a ir rápidamente hacia los 1534. Está lejos aún y el evento es el día 28, pero ya se está acercando el día y normalmente ya cuando está muy cerca del evento incluso empieza a caer antes. Matic, un 3% de retrocesos, es de las que mejor se mantiene, pero aún así yo creo que irá a la zona de 640 como mínimo. Maker, que la hemos estado analizando últimamente, aguanta bastante bien en la parte alta de momento. Nier 5% abajo y pinta de que va a romper los mínimos anteriores en los 850 para continuar con el movimiento descendente, quizás hacia la zona de 700. Neo también empieza a acelerar las caídas.
Ya lleva varios días seguidos y posiblemente continúe hacia la zona de los 1100. Ahora mismo está en 1600, es una caída muy fuerte si cae a esos 1100, pero tiene pinta de hacerlo. Ocean también tiene pinta de ir a por los 1940 como mínimo, porque está empeorando muchísimo también. Fijaros que aquí es que nos lo dejó claro, ¿eh? Esta línea rota va hasta la línea otra vez y ahí en ese punto era una venta clarísima y vuelve a retroceder. Como mínimo era de esperar desde aquí que cayese a 2289, pero no solo se ha conformado con eso, sino que se va por los 1940 y no parece que los 1940 vayan a ser un freno porque puede caer hasta 1820 incluso. Ontology también la veíamos bajar bastante estos días y continúa con ese movimiento que le puede llevar hasta los 193 incluso. QLC 14% de retroceso, continúa ese movimiento y si pierde los 112 puede haber caídas muy fuertes. QSP también un 6% de retroceso y sigue hacia los mínimos, quizás hacia la zona de los 86. Qtun rompiendo la línea de tendencia claramente, ahora mismo está en una zona de soporte, puede rebotar para hacer un segundo hombro o podría ya irse directamente hacia abajo si el mercado se pone muy feo y se está poniendo feo para las altcoins. REN también cayendo un 4%. RIF también yéndose otra vez hacia los mínimos. Ninguna levanta cabeza. RLC también está en soporte, pero si lo pierde, pues puede continuar con la bajada. Es decir, sigue habiendo mala pinta. RSR también acercándose a la zona de 129 que es soporte. Seguramente ni siquiera se frenará ahí en esta ocasión. Seguimos. ¿Qué más? Bueno, Sol subiendo un 15%, increíble también esta subida tremenda de Sol. Stratis 5% abajo, también sigue hacia los 2421. STX sigue cayendo también, posiblemente se meterá en la zona entre los 2400 2700. Porque el mercado no está para más, está para caídas más que otra cosa. Theta Fuel, tras haber perdido claramente esta zona de soporte y hacer una figura de hombro, cabeza y hombro, y el pullback parece que vuelve a retroceder y vuelve a empezar a caer. Theta lo mismo, pues ha roto también, ahí ha hecho un doble techo y empieza a caer con fuerza. Esta vela si cierra aquí es muy, muy bajista, seguramente irá hacia la zona de los 12.000 o incluso menos. Se habían pasado 3 pueblos ya de precios. Tomo Chain también perdiendo los 4.000, yéndose hacia abajo, hacia la zona de los 3.000. Tron, pues poco a poco también descendiendo después de ese avance brutal. Ya dijimos que cuando Tron hiciese algo así, un movimiento especulativo fuerte, era el final del movimiento alcista de las altcoins. Estábamos esperando precisamente a eso. Unfi 7% de caída, por debajo ya claramente de los 42.000. Uniswap también cayendo, todavía no ha roto ningún soporte importante. Cuando rompa esta línea verde es cuando realmente empezarán las correcciones importantes. BET, bueno, ya hemos dicho que seguramente se irá hacia la zona de los... seguramente hasta esta zona de los 200. Está carísima ahora mismo. VIP también perdiendo niveles, al final no saltó al alza y se fue para abajo, ya lo advertimos el día 21 que no tenía buena pinta. Seguimos, vamos un poco más. Bueno, aquí teníamos una VRA que alguna vez me la han preguntado, estaba súper infladísima también, ha hecho un doble techo clarísimo, ha roto los 6.143 que era la línea del doble techo, empieza a bajar. Se apoya en esta línea en principio, pero en cuanto la pierda, pues se va a ir hacia la zona de 2.663. Esto luego cuando lo veamos dentro de un mes, posiblemente que esté mucho más abajo que ahora, muchas de las altcoins, ahí os daréis cuenta porque yo normalmente suelo decir que me da igual que diga la gente que son un buen proyecto. Porque una cosa es que sea un buen proyecto y otra cosa es que esté a un precio razonable o no. Por muy buen proyecto que seas, si no estás a un precio razonable, da igual. Tú por muy bonito que sea un coche, si el coche vale 20.000, tú no vas a pagar 50.000 por él, ¿no?
aunque sea un coche muy bonito y digas, sí, es muy bonito, y el proyecto también es muy bonito y es muy bueno, pero tú no vas a pagar más del precio que es, ¿no? Pues en estos proyectos que son tan bonitos y tan buenos, se ha pagado de más, mucho de más, seguramente, en muchos de ellos. Y veremos dentro de un mes esto que estoy diciendo. O sea, que no... Que por muy buen proyecto que sea, que no tiene nada que ver con los precios. Los precios son una cosa y que sea muy buen proyecto es otra. Lo que sea buen proyecto, lo único que te garantiza es que tiene muchas probabilidades de subsistir en el largo plazo. Pero subsistir no quiere decir que se paguen los precios tan altos que se están pagando. Bien, Wabi también ya ha caído no solo al 705 que hablábamos desde que estaba por aquí arriba, sino que está rompiendo y se va hacia la zona de 558. OneChain lo mismo, se había desfasado también mucho y también decíamos, esta se va a ir para abajo a 1992, ya no está muy lejos. En 2 días malos o 3 alcanza esos niveles. Waves, que ayer había ido a contratendencia, hoy está retrocediendo, aunque el gráfico es muy diferente a otras, no podemos juzgarla igualmente. WRX, que también había tenido una subida brutal, está corrigiendo, aunque no tanto como otras, es decir, sí que parece que puede haber caídas, pero quizás no tanto, porque aquí ha debido haber algo más, aparte de especulación. No es normal esta subida. Fue además, muy controlada al principio la subida y cuando se disparó fue aquí y ahora está corrigiendo un poco, pero no sé, parece que está más contenida que otras esa caída. Aún así no entraría ahí ni loco, está rompiendo hoy el soporte y lo más probable es que siga bajando, ¿eh? Pero vamos, me refiero que no está cayendo tanto como la subida que tuvo. SEM también cayendo y posiblemente irá hacia los 484, incluso menos. Stellar, decíamos que nuevamente irá a los 780. Monero subiendo un 10%, curioso, subidón de Monero. Se está comportando muy bien desde que rompió la línea de tendencia, va a su aire. Es una moneda que va muy lenta además en los procesos alcistas y como ocurrió también en esta fase de aquí, pero se está comportando muy bien. Bueno, ha consolidado perfectamente los 6.704 y de ahí ha roto al alza. Ripple sigue cayendo, también el desfase que tenía era brutal. Prácticamente ha caído a la mitad en los dólares porque casi llegó a estar en 2 y ya está en 1,08. Y en Bitcoin también ha caído bastante, ¿no? Ya os digo, el desfase era brutal. Pagar eso que se estaba pagando por Ripple era una locura absoluta. ZK se está cayendo también, no termina de avanzar, no se suma ahí al movimiento de Monero. Es difícil con el mercado cayendo ponerte positivo, ¿no? Cílica también está otra vez en los 284, da la impresión de que los va a perder. Pues es una zona en teoría de soporte, pero se puede ir tranquilamente a los 250, que es esta otra zona de aquí. No la tengo marcada, pero bueno, voy a ponerla por si acaso, porque seguramente será otra zona importante donde puede ir, esa zona de 251. Y ZRX, que ha caído de nuevo, bueno, ayer cayó de nuevo a 2.534, parece que va otra vez hacia esa zona y no me extrañaría incluso que vaya hacia la zona de 2.250, que es este mínimo que ha tenido recientemente. Y eso es como está el mercado, y la sensación es muy fea para las altcoin, porque ya os digo, está recuperando mucho el Bitcoin y las altcoin, en lugar de recuperar, que era lo que estaban haciendo últimamente, cada vez que recuperaba el Bitcoin, en esta ocasión se están comportando peor. Y eso es muy significativo, porque si el Bitcoin pega un salto fuerte, rompiendo esa línea de tendencia bajista hacia la zona de 55.000, 56.000 en los próximos días, pues las altcoin pueden pegarse un castañazo contra el Bitcoin adicional bastante fuerte. Por eso es mejor ahora mismo las altcoin lejos. Paciencia. El que tenga paciencia, ¿sabéis lo que va a tener? Mucha liquidez para cuando los precios sean muy adecuados. Y aunque dé la sensación de que te estás perdiendo algo ahora, porque igual algún día hay algún rebote, no lo dudo, o alguna moneda en concreto, porque ya veis que aquí, por ejemplo, CHR está subiendo un 19%, aquí hay otra que está subiendo un 34%, esta también. Aunque te dé la sensación de que te estás perdiendo alguna oportunidad y algún día suba en las altcoin, el movimiento general es bajista. Y todo eso que te da la sensación que lo estás perdiendo, si lo utilizas cuando el precio de las altcoin esté en los mínimos, eso te va a dar una ganancia muchísimo mayor que estar intentando hacer algo ahora en el corto plazo, algo que lo más probable es que te salga mal además,
porque no son las condiciones adecuadas. Y sin embargo, si vas a entrar después, cuando haya habido una buena corrección, que hayan pasado semanas, las altcoins hayan bajado mucho, los encuentres en unos precios más razonables que los que están ahora, si entras ahí vas a tener unas ganancias mucho mayores, mucho más fáciles, con mucho menos sufrimiento que si haces algo ahora. Así que hay que tener paciencia, es la clave. La clave de los mercados es psicología y paciencia, nada más. Así que nada, ahí dejamos esto. Bitcoin, ya os digo, de momento, mientras no pase de esa línea bajista, todavía podría volver a retroceder a las zonas de 49.000, 48.800 incluso. Hay una pequeña posibilidad de que caiga a 45.000. Cada vez va siendo más pequeña, sobre todo con estas dos últimas velas que nos han dejado mecha por debajo. Pero sí que está todavía esa posibilidad de volver a 48.000 y pico, 49.000. Y alguna bala siempre hay que dejar por si acaso. Pero los que hayan apostado fuerte por la bajada, pues yo creo que ya a la mañana lo hemos dicho, era zona de empezar a acumular, quizás un 30% de la posición. Ahora viendo el movimiento de la tarde, yo creo que ya el 80% de la posición que hay para criptomonedas, en mi caso, que no es un consejo de inversión, yo ya lo tendría en Bitcoin si lo hubiera tenido vendido. En mi caso no lo he vendido, entonces ya lo tengo en Bitcoin, no hay ningún problema. Pero si hubiera decidido vender todo en la parte alta, pues ahora ya tendría recomprado el 80%. Porque creo que desde esta zona ya mucho no va a caer y si cae pues ya añadiría ese otro porcentaje, ¿no? Siempre dejándome una bala por si acaso para la zona de 45.000 o una cosa así, pero si no, ya estaría prácticamente recomprado de nuevo. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.